8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica; el doctor Esteban Ron, también académico, experto en materia electoral. Les invitamos para hacer un análisis sobre la consulta popular con una premisa. Este martes dialogamos en la revista de Opinión Democracia con el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada, y precisamente una de las preguntas que le formulamos tiene que ver con la consulta popular. Por favor. En este, como en otros casos, lo que la Corte debe hacer es ver si es que las iniciativas, no juzgar la bondad de las iniciativas que puede haber con respecto a una consulta popular. No plantearse si eso es conveniente en términos políticos o no es conveniente en términos políticos. No es una labor de una Corte Constitucional. Eso ya lo determinarán, si es que pasan estas preguntas, en las urnas, los ciudadanos, etcétera. Lo que la Corte tiene que ver es si es que en algún aspecto estas preguntas rebasan los límites de la cancha. Nada más. Es una especie como de árbitro, digamos, que lo que hace es que haya fair play. Pero hasta donde podemos, nuestro deber es garantizar que haya en la mayor medida posible ese fair play. Y eso es lo que estamos haciendo en la Corte. El trabajo que se tiene que hacer para esto es un trabajo muy arduo, porque sabemos la responsabilidad que tenemos y bregamos muchísimo en las deliberaciones por encontrar la mejor solución, la mejor respuesta a los problemas jurídicos que se nos plantean, y eso significa decantarnos por las mejores razones constitucionales. La Corte se esfuerza, ya le digo, hasta con el desvelo, porque se respeten los límites de la cancha. De eso el país puede estar absolutamente seguro. Bien, límites de la cancha, pero le planteábamos también al presidente de la Corte, si bien es importante, tenemos una Constitución del 2008 llena de garantismo, sin embargo, ha habido excesos en ese garantismo que se ha señalado, más allá de la también aplicación de la norma y la justicia constitucional. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo lograr que dentro del límite de la cancha, como dice el presidente de la Corte Constitucional, se pueda viabilizar y en qué condiciones esta consulta popular? Buen día, Pamela. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Esteban, y a toda la prestigiosa audiencia de Radio Democracia. Pues aquí la Corte Constitucional tiene el rol de ser el árbitro respecto a cómo debe evaluarse cada uno de los temas, ya lo dijo el presidente de la Corte Constitucional. Ahora bien, la Corte no debe desatender los criterios jurisprudenciales previos que existen sobre el tema, tiene que analizar la coyuntura nacional, porque también es importantísimo tener presente que la Corte Constitucional está interpretando la Constitución para una sociedad determinada, es decir, debe necesariamente también analizar y ser condolente de la situación que vive el país. Con base en aquello, yo creo que la Corte Constitucional tiene algunos elementos importantes justamente para poder viabilizar en la medida de lo posible las preguntas, los cambios constitucionales propuestos por el presidente de la República. Fíjese usted, Miguel, por ejemplo, respecto a la pregunta 1, existe un precedente de 2014 de la Corte Constitucional en la que dijo que esta pregunta podía pasar vía enmienda. De hecho, estuvo vigente en la Constitución. Bien, mal, tuvo efectos, no tuvo efectos, pues bueno, eso sería importante que la Corte Constitucional lo analice a día de hoy. Otro tema que me parece sumamente importante, y yo lo llamaría el corazón de la enmienda propuesta por el presidente, la pregunta 6, respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues efectivamente en esta pregunta la Corte ya tiene algunos criterios respecto a la procedencia de quitarle estas competencias de designación de las altas autoridades y otorgárselas a la Asamblea vía enmienda constitucional. Es decir, que tiene material, sí que lo tiene. Que habrán preguntas que serán tal vez mucho más delicadas o más difíciles para poder analizarlas efectivamente, pero en gran número de ellas ya cuenta con precedentes y criterios que podrían dar esa viabilidad. Eso, doctor Aguirre, facilitará el que sea admitida y procesada esta consulta popular en gran parte de estos contenidos.
Yo estimo que sí, estimado Miguel, yo creo que la Corte Constitucional y sus miembros principalmente, porque hay que pensar que toda institución está conformada por miembros, son personas bastante sensatas con la realidad y además, sobre todo, van a tener en presente efectivamente todos estos precedentes, van a analizar esta realidad coyuntural que vive el Ecuador. Es importante señalar que efectivamente la Constitución, al ser garantista, protege la dignidad humana como principal objetivo, ciertamente, pero esta dignidad humana tiene que también ser aplicada en una realidad y esa realidad es la que tiene que analizar la Corte Constitucional. Bienvenido al doctor Esteban Ron. Doctor Ron, ¿cómo avanzar con este proceso de la consulta popular? Este momento está en manos de la Corte, en análisis, pero como bien decía la doctora Pamela Aguirre, la Corte no solo debe aplicar la justicia constitucional, sino también interpretar esa Constitución frente a realidades inocultables hoy en el país. Doctor Ron, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo igual cordial a Pamela y a la ciudadanía que nos escucha. Bueno, Pamela ya ha abordado algunos temas de los cuales tiene que hacerse cargo la Corte Constitucional. De hecho, en este momento nos encontramos, y cabe aclarar, en una etapa en la cual la Corte Constitucional nos va a dar luces respecto de cuál va a ser el procedimiento de modificación constitucional que tiene que darse respecto a las preguntas que luego serán formuladas. De hecho, así ha actuado también la jueza Cárdenas dentro de la causa respectiva este feriado y fin de semana. ¿Qué es lo que pasa con las preguntas? Bueno, vemos que existen preguntas de dos tipos, unas que tienen un carácter transicional respecto de la administración pública para modificar el contenido de la administración pública en el país a efectos de que se logre cierta institucionalidad, y las otras que tienen modificaciones de fondo respecto de ciertas circunstancias jurídicas que puede estar viviendo el país. Ya lo dijo Pamela previamente, las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales en Latinoamérica jamás pueden estar alejados de las circunstancias racionales que nos obligan dentro de la administración pública y de las circunstancias que vive el país. Tanto así que no se inmiscuyen dentro de los ámbitos políticos, sin embargo, tiene que considerar bastante cuál es la adecuación, la necesidad respecto de las preguntas de efectos de que se puedan generar los determinados efectos jurídicos que se quiere con estas modificaciones. Ahora, sin duda, la Corte Constitucional ha establecido y tiene precedentes al menos de 3 preguntas. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ya conocemos la vía, ahora hay que determinar la constitucionalidad o no de la pregunta. También existe un pronunciamiento previo respecto de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, a efectos de cuáles son los límites dentro de esta autonomía, y definitivamente también existe ya, no tanto por parte de esta Corte Constitucional, sino también por parte de los estándares internacionales, respecto de la vinculación de la fuerza militar para salvaguardar seguridad interna. Entonces es una amalgama de cuerpos no solo legales, también jurisprudenciales, de normas internacionales, de estándares internacionales que la Corte Constitucional poco a poco tendrá que ir evacuando para que la consulta popular vaya tomando una forma y que por lo menos se alinee al tiempo establecido, que será el próximo 5 de febrero. Ahora, como también ya lo señalaba Pamela, la Corte Constitucional, y como se ha dicho en otros espacios de opinión pública, es lo más cercano a la institucionalidad que nosotros tenemos en el país, así que los jueces creo que son plenamente conscientes de la responsabilidad que tienen en este momento a efectos de no solo hacer un pronunciamiento del control constitucional automático, sino también de realizar una adecuación material fáctica, igual de acuerdo a sus postulados, de las necesidades estatales y si efectivamente la vía y la forma de cambio que se estima es a través de esta consulta, estimado Miguel. Eso significa, doctor Ron, que la Corte daría luz verde a gran parte de este contenido, dado el clamor que existen, al menos en esos 3 grandes temas que ha sido propuesto: enmiendas para promover la seguridad ciudadana, enmiendas para el fortalecimiento de la democracia y la restricción de las tareas del Consejo de Participación Ciudadana, y las enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente. Sí, definitivamente, pues claro, esos son los 3 grandes grupos, el tema de la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, al cual se le suma la pregunta de la depuración de las organizaciones políticas y sus registros de adherentes y afiliados. Dentro de estas, yo creo que la que mayor complicación trae operativamente es el tema de la
de la depuración de los registros de adherentes y afiliados por parte del Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas, no tanto por un tema de constitucionalidad, sino más bien por un tema de operatividad posterior a través de las leyes correspondientes. De ahí, si nosotros analizamos a lo que es institucionalidad estatal, vemos que todo confluye dentro de una misma vertiente, es decir, buscar seguridad jurídica, pero también que la administración pública responda. Dentro de la seguridad interna, el tema de las fuerzas militares, aunadas con la Policía Nacional, de la misma manera creo que es una forma de aceptación de una oriunda necesidad que estamos teniendo como país en este momento, y creo que el tema del agua más que nada tiene que ver con un reclamo de carácter histórico que se ha producido dentro de los últimos al menos 7 años por parte de ciertos colectivos para lo que es la conservación dentro de una lógica ecocentrista. Pronunciarnos, Miguel, acerca de la constitucionalidad o no, creo que viene a ser un poquito prematuro por la forma en la que tiene que ser analizado por parte de la Corte Constitucional, porque recordemos que la Corte también, aparte de las preguntas, analiza la motivación y analiza los anexos a efectos de cómo se va a realizar las modificaciones en el ámbito legal y constitucional, además de la administración pública. Entonces, en ese sentido, pues le veo bastante complicado pronunciarnos. Sin embargo, se puede ver cierta viabilidad en la gran cantidad de preguntas. Además que el Ejecutivo en este caso y la Corte Constitucional cuentan con plenos tiempos a efectos de que inclusive se puedan ingresar otras preguntas, como ya se ha determinado, o al menos se está buscando en cuanto a la modificación de la composición parlamentaria, porque tranquilamente la Corte Constitucional puede pronunciarse en cuanto a vía y constitucionalidad hasta los primeros días del mes de diciembre, Miguel. Y no solo, doctor Ron, no solo el tema que describía el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, el que se marque la cancha dentro de la Constitución, sino también, como bien decía la doctora Aguirre, interpretar la Constitución sobre una realidad en el país que es inocultable y que debiera ser atendida. Es la adecuación fáctica que habíamos hablado, es decir, la respuesta institucional a las necesidades. Recordemos que dentro de los conceptos más sencillos de la política pública o de la readecuación de la actividad estatal a efectos de una respuesta es a efectos de una concepción, es la respuesta a las necesidades. Entonces vemos que el Estado lamentablemente falla en cuanto a muchas de sus funciones y atribuciones y que se requiere de una modificación, al menos en la percepción de atribuciones y funciones estatales. Por eso es lo que se está clamando, esta redistribución, porque realmente hay una redistribución de atribuciones y funciones, por lo tanto de poder, y además una adecuación operativa de muchas funciones del Estado, Miguel. Doctora Pamela Aguirre, en este proceso para la aprobación de la consulta popular, ¿cree usted en coyuntura, más allá del contenido de lo que habrá en el dictamen de la Corte Constitucional, la inclusión de nuevas preguntas como anunciado el propio gobierno? Y en segundo lugar, si sería adecuado, ya no desde la visión constitucional, sino política, el que en las elecciones del 5 de febrero, las elecciones seccionales, se mezcle esta consulta popular. Está muteada, Pamela. Por favor, el audio. Gracias. Respecto al tema de la primera pregunta, quería hacer referencia a una cuestión que es fundamental entender. Es que cualquier tipo de pregunta, sea tipo de pregunta plebiscitaria, es decir, una consulta popular propiamente dicha, o sea, un cambio de la Constitución, una consulta popular de tipo referéndum, tiene que pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto quiere decir entonces que necesariamente, sea el contenido de la pregunta que sea, insisto, referéndum o enmienda constitucional, pues necesariamente va a tener que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, y eso habrá que medir en los tiempos. La Corte Constitucional en 2019 emite un precedente en el que dice que los 20 días determinados en el artículo 105 no cuentan para el primer análisis de la vía. Bueno, habría que también entonces tomar en cuenta efectivamente cuánto tiempo se va a tomar la Corte para hacer este análisis, habida cuenta de que en 2017 el presidente de la República interpretó que estos 20 días no eran para el segundo
análisis, como hace referencia en 2019 la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que en el tema de tiempos sí que habría que analizar efectivamente cómo se van a entender estos tiempos, porque ciertamente ya han transcurrido más de 20 días desde que el presidente presentó a la Corte Constitucional este paquete de enmiendas constitucionales. Otro tema que me parece que es importante tener presente, y es que, en efecto, lo que tiene que analizar la Corte es el contenido de los mal llamados anexos. ¿Y por qué digo mal llamados anexos? Porque realmente el anexo es el cambio de la Constitución y efectivamente entonces aquí lo que le corresponde a la Corte es determinar si el cambio propuesto, más allá del tema de la pregunta, puede o no pasar vía enmienda constitucional. Y esto entonces tendrá que ser analizado ya políticamente si efectivamente le va a jugar en favor o no al gobierno de que esto sea consultado al pueblo en las elecciones que se van a dar el próximo año. Habría que pensar, yo creo que Miguel, para el apoyo del pueblo, que las preguntas y que toda incorporación posterior tal vez de alguna pregunta tiene que ser socializado por el pueblo. Esto quiere decir que el presidente tendría que concertar con la sociedad qué es lo que considera necesario cambiar. Si bien los temas propuestos por el presidente son importantes, tocan temas medulares, ciertamente hay que tener presente que si se lo hace a puertas cerradas, si se lo hace de espalda a la sociedad, también probablemente no tenga el apoyo que él espera, más allá de la situación coyuntural que pueda estar viviendo el Ecuador. ¿Y usted cree, doctora Aguirre, que el gobierno debe compenetrarse en una campaña para concienciar sobre el voto a favor de estas preguntas? Una vez que la Corte dictamine la vía, efectivamente es el rol que le compete al presidente y además a los medios de comunicación, a la sociedad y a la academia. Conocer cuáles serían las implicancias de estos cambios que están propuestos para que efectivamente la sociedad con conciencia pueda tomar una decisión. Recordemos que la enmienda constitucional propuesta por el presidente, el 441, numeral 1, implica que propuesta por el presidente tiene que ser referendada, aprobada por el pueblo. Y para una aprobación consciente en democracia sí que es necesaria la socialización. Pero aquí yo sí haría un llamado no solo al presidente sobre la campaña necesaria, sino efectivamente a la sociedad, y pues usted, Miguel, siempre cumple este gran rol de concientizar sobre los efectos para que exista un voto consciente de aceptación o negación, en su caso, de los cambios constitucionales propuestos por el presidente. Sí, efectivamente ir a las urnas conscientes de lo que se vota, porque a veces se denosta, se insulta a este sistema político y el momento de las definiciones en las urnas se vota a favor o en contra de quien propone, lo cual es un contrasentido. Doctor Esteban Ron, el 5 de febrero, ¿cree usted, incluso dado los tiempos, corren, ya estamos casi a mediados de octubre, sería difícil hacerlo antes, tal vez después? ¿Qué piensa usted de esta coyuntura, más allá del tema del análisis del contenido de las preguntas? En ese sentido, Miguel, yo creo que la Corte Constitucional efectivamente y tratando el precedente jurisprudencial citado por Pamela, va a adecuar sus propios tiempos para que de manera consciente la consulta popular se adecue al proceso electoral ya previamente convocado. Es decir, va a jugar, no lo quería decir así, pero va a jugar un poco con los tiempos para que todo esto sea consultado en el propio proceso electoral. Además, porque ya han existido críticas dentro de la opinión pública, pero también dentro de la propia administración respecto, mil disculpas, al costo de una consulta popular que puede trascender y pasar los $100 millones y eso al erario quedaría muy afectado. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que podría tener esta consulta popular el propio 5 de febrero? Es bastante complicado que una consulta popular tenga un arrastre. ¿A qué me refiero con eso? A que tenga una tendencia respecto de las actuaciones del gobierno. ¿Por qué? Previamente ya se han analizado y hace no más de 2 semanas salieron los primeros números, las primeras estadísticas respecto de la aceptación o no de las 8 preguntas planteadas en la Corte Constitucional y todas tenían una rotunda aceptación. Eso tiene que interpretarse desde una lógica del tema político del país. El gobierno ha tenido y tiene cierta deuda respecto de su capacidad de reacción.
pero obviamente la consulta popular va a obligar al propio gobierno para que éste genere más responsabilidades en cuanto a su gestión. Es decir, que el gobierno se está autogenerando obligaciones, está poniéndose además unos límites específicos y finalmente está generando política pública. Por lo tanto, la consulta popular no sería nada raro que tenga una aceptación mayoritaria por parte del elector. Como le digo, como una respuesta a una generación de mayores responsabilidades al propio gobierno en cuanto a su incapacidad de acción en ciertos temas. Además, sería un voto, que es la otra interpretación que podría tener en este sentido, es, ok, ahora tienes el campo, perdón que utilice en este sentido la conjugación en tú, refiriéndome al gobierno, ahora tienes tú ya el campo, ya te aprobamos el cómo vas a ejecutar los cambios institucionales de acuerdo a lo que querías y de acuerdo a lo que se estaba dando como plan de trabajo y ofertas electorales, ya lo tienes, ahora sí procede a gobernar. Entonces yo creo que esa va a ser la reacción lógica que puede tener el electorado. Porque los cambios, y según la trascendencia de los propios cambios, son estrictamente institucionales, no tienen una afectación trascendental prospectiva del futuro del propio Estado o tienen que ver con los elementos del propio Estado, sino que tienen que ver de acuerdo a la adecuación política que el gobierno ha solicitado desde un inicio para poder ejercer criterios de gobernanza y para generar un ambiente de gobernabilidad interfuncional. Eso sería, estimado Miguel. Es decir, ir más allá del contenido constitucional de las preguntas, sino las necesidades desde una visión de país, por ejemplo, en el tema de seguridad, Esteban. De seguro. Además que recordemos una cosa, ya igual Pamela lo había señalado, las preguntas tienen que ser concientizadas, bueno, tienen que pasar un proceso, ¿no? Tienen que tener una sociabilización, tienen que tener un proceso inclusive de traducción, es decir, de un downgrade lingüístico para que el ciudadano común tenga conocimiento de cuáles son las implicancias, los efectos y la perspectiva. ¿Sí? Y de eso se encargarán las campañas comunicacionales respectivas. Recordemos además que la consulta popular, según el propio Código de la Democracia, establece que va a tener campaña a favor y en contra. Los colectivos, las organizaciones políticas pueden tener una tendencia política respecto de la propia consulta popular y en este sentido hacer campaña. Entonces, tenemos primero una conceptualización, luego tenemos una traducción de las preguntas y finalmente el proceso de concientización tratando de generar una tendencia votacional. Eso tendría que ser lo mínimo responsable por parte del gobierno si es que quiere un resultado favorable, porque va a ser muy complicado que estas preguntas tengan una traducción inmediata, ¿sí? Y que además el elector las entienda prima facie de las implicancias que va a tener. Si a usted le preguntan respecto de la autonomía y de la independencia interna y externa que puede tener la Fiscalía con la conformación de un Consejo Fiscal a través del cual se conformarán y se realizarán nuevos esquemas de evaluación, diagnóstica y demás, es bastante confuso, sino que estas preguntas tienen que ser traducidas a un mismo lenguaje. Ahora, respecto de los tres ejes que se han señalado, el tema institucional, el tema de seguridad y finalmente el tema ecológico, tendrían que ser simplificados en el lenguaje. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿quién en el país no quiere más seguridad y quiere tener un ambiente sano en el cual se pueda desarrollar con su familia? En el tema de institucionalidad, eliminar burocracia o eliminar discrecionalidades en el ámbito de la selección de las nuevas autoridades porque existe una deuda, y en el ámbito ecológico, la traducción de lo que es la reserva del agua. Entonces, ese proceso de conceptualización, traducción e interiorización de lo que tiene que ser consultado es de estricta responsabilidad del gobierno, pero además, obviamente, desde los varios sectores podemos colaborar a efectos no de generar una discusión ideológica respecto de la aceptación o no, pero al menos de tratar de hacer una traducción trascendental para que el elector tenga simplificado el lenguaje a efectos de que pueda tomar una decisión de acuerdo a su propia cosmovisión. Doctora Pamela Aguirre, dos o tres preguntas más anuncia el gobierno. ¿Qué piensa usted? ¿Debiera incluirse especialmente en lo político o esto pudiera enredar a los contenidos actuales?
Dependiendo de si efectivamente estas tres preguntas, estas dos preguntas están relacionadas con temas que ya han sido abordados en estos tres grandes ejes, me parecería que podría coadyuvar al debate y a la pertinencia de las preguntas. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la posibilidad de una pregunta que sea de consulta popular tipo plebiscitaria, en la que se establezca que la votación para escoger a los asambleístas se realice en segunda vuelta. Bueno, esta efectivamente no necesita un cambio constitucional y podría ser de tipo plebiscitario y podría ayudar justamente a tener una mejor representación política unida con la pregunta 4. Pero si se pretenden ingresar nuevos temas, yo sería mucho más cautelosa en señalar si esto podría ayudar o perjudicar. ¿Por qué? Porque tal vez, como efectivamente señala Esteban, esto podría enredar mucho más el entendimiento de la ciudadanía respecto al impacto que pueda tener, y entonces esto al final del día podría perjudicar al proponente. Doctor Esteban Ron, ¿qué piensa usted de la posibilidad, como ha anunciado el gobierno, de incluir nuevas preguntas, especialmente en el ámbito político, y pasar de la primera a la segunda vuelta a la elección de asambleístas? En ese sentido, yo me he mantenido dentro de un criterio, Miguel, que es una pregunta estrictamente coyuntural respecto de la falta de relación que existe entre las funciones de ejecutivo y legislativo, y además una demostración de la baja calidad en cuanto a los procedimientos parlamentarios, fiscalización y producción normativa, y el cómo la propia Asamblea puede generar trabas. Entonces yo creo que es desnudar el problema que existe respecto de la distribución del poder aquí en el país, y además desnudar un segundo problema, que es la dispersión y transfugismo político partidario que existe, porque finalmente no se puede lograr una determinación adecuada en la propia Asamblea debido a la dispersión que existe de las propias organizaciones políticas, las que también tienen dispersos sus organismos de control dentro de las propias organizaciones políticas, y que su dirigencia es antagónica. Entonces yo creo que es una respuesta a tratar de generar un esquema de gobernabilidad para no solo para este gobierno, sino en general para el Estado. Esta pregunta tiene una estructura correlacionada con la pregunta de la reducción del número de asambleístas sobre la base de un nuevo cálculo en virtud de los habitantes del país, que podría ser anexada. Entonces yo creo que en ese sentido tampoco va a haber un mayor trasfondo, sino que es una adecuación, como les decía, de la propia pregunta previamente establecida, y que podría tener una consonancia con la misma. Ahora, si quieren realizar otro tipo de preguntas y que tienen un ámbito un poquito más allá de lo político, como se anunció o al menos se hizo entender en un inicio con el ámbito económico, estas requieren de otro tipo de análisis. Además, recordemos otra cosa, que puede haber otra pregunta más del proceso que existe en este momento iniciado por el colectivo Yasuni respecto de la extracción en el campo Yasuni-TT, que está igual en la cancha, por así decirlo, de la propia Corte Constitucional, esperando un pronunciamiento. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece el aporte al análisis constitucional sobre la consulta popular planteada por el gobierno. A la doctora Pamela Aguirre y al doctor Esteban Ron, muy amable por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias. Un saludo. Paulina, Miguel. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles 12 de octubre. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a ustedes, gentiles seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. No, así no comenzó esta historia. Al principio todo parecía normal. Te decía que era suya, que le perteneces, eres mía. Una frase que se disfraza de amor, pero que oculta una conducta posesiva. Recuerda, tú no eres de nadie. Nadie es dueño de nadie.
Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Eso no es amor. Este es